Las 2, la 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Mejora la situación del incendio de Castellón después de una tarde-noche muy complicada, donde el principal enemigo ha sido el viento. Estas fuertes rachas de este domingo han llevado al fuego a mostrar su peor cara y a esta hora ya se han calcinado 3.800 hectáreas. Aún así, el fuego no ha llegado a la Sierra de Espadán, que era uno de los miedos. Los vecinos de Olva y Agustín ya han vuelto a sus casas y a esta hora no se prevén nuevos desalojos. Parece que la climatología va a acompañar al menos hasta las 4 de la madrugada, tiempo en el que los 500 operarios que permanecen en la zona van a utilizar para acorralar al fuego lo máximo posible. Por la mañana se sumarán los medios aéreos y, según el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, será decisiva esa unión para el control y la extinción del fuego. Hablamos del primer gran incendio del verano y se debe, entre otras cosas, a la falta de lluvias. Eso provoca terrenos más secos que se convierten en puro combustible cuando cae alguna chispa. Maite Pérez es consejera de Presidencia de Aragón. Por lo tanto, hay una realidad, no podemos alcanzar desde las administraciones públicas esa limpieza y yo creo, francamente, que impera ya un nuevo modelo de colaboración público-privada que dé valor al residuo, que dé valor a la madera y que realmente colabore y nos ayude a mantener el monte limpio, que al final es a protegerlo. Y es que con la primavera recién estrenada, la sequía empieza a preocupar, especialmente en esa zona este de España. Mientras casi todo nuestro país tiene los embalses al 51% de su capacidad, por ejemplo en Cataluña apenas rozan el 25%. Elena Santamaría. Algunos pueblos han tenido que empezar a hacer cortes de agua y aplicar restricciones agrícolas e industriales. En las localidades costeras se plantean utilizar camiones cisterna o desalinizadoras de cara a la avalancha de turistas que se espera para esta Semana Santa. Para las próximas semanas no hay previsión de lluvias, una situación que, si se prolonga, podría producir un colapso antes de verano. El obispo de Solsona ha celebrado una misa este domingo para pedir a la Virgen que llueva. Centenares de personas han acudido a la ceremonia celebrada en la comarca de Berguedà, una iniciativa que nace de un grupo de vecinos que viven del campo y del agroturismo y que temen que la falta de agua arruine la temporada. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparece este lunes en la Comisión del Congreso para dar explicaciones sobre el caso Cuarteles, que, como sabes, está relacionado con el caso Mediador. Y lo hace tras la salida de María Gámez de la Dirección General de la Guardia Civil. Rafa Molina, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Marlaska niega cualquier relación entre este caso y la dimisión de Gámez. Y las veces que sea necesario compareceré para negar una falsedad de ese tipo. El tema Cuarteles, como bien sabéis, su investigación se trató de parar en el año 2017 con otro gobierno y con otros ministros del Interior. Es cierto que la investigación se archivó durante el gobierno del PP, se produjo tras la intervención del ahora investigado teniente general Vázquez Jaraba. Sin embargo, fue con el ministro Zoido, bajo el gobierno de Rajoy, cuando se ordenó a Asuntos Internos investigar una denuncia anónima y ahí fue donde explotó el caso Cuarteles. Te recuerdo que la dimisión por la que hoy comparece Marlaska se produjo el pasado miércoles. Gámez dejó el cargo después de que su marido se viera salpicado en una causa relacionada con los ERE. Cualquier cosa que pudiera decir Marlaska te lo contaremos en Herrera en COPE. Y a esta hora, más de 500.000 de personas toman las calles de las principales ciudades de Israel para protestar en contra de la situación que vive la política israelí. Esta noche ha tenido que ser destituido el ministro de Defensa porque se posicionó en contra de la reforma judicial de Netanyahu. Una reforma que, como te hemos contado en COPE, le resta poder a la Corte Suprema y se lo da al Parlamento, algo que en la práctica hace recaer prácticamente la totalidad del poder en el gobierno, sobre todo si tiene mayoría absoluta. El cónsul israelí en Nueva York, también en contra de la reforma, ha presentado esta noche su dimisión y varios ministros del país piden su paralización. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Presta atención a lo que te cuento ahora, porque estamos ante un verdadero loco o ante un verdadero visionario.
ser la próxima evolución del ser humano, conseguir frenar el envejecimiento e incluso conseguir el rejuvenecimiento de nuestro cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Como si de ciencia ficción se tratara. Este es el objetivo de Brian Johnson. Benjamin, no sé cómo es posible, pero parece que tienes más pelo. Si te dijera que mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven. Johnson es un multimillonario americano que lleva 2 años desarrollando el proyecto Blueprint. Se trata de conseguir la reversión epigenética, reducir el ritmo del envejecimiento, conseguir envejecer más lento que el común de los mortales. Johnson tiene 47 años y de momento, según los datos de su propia web, ha conseguido una capacidad aeróbica de un joven de 18 años, la piel de uno de 28 y el corazón de uno de 37 años. Pero, ¿quién es Brian Johnson? Lo primero que necesito es entender quién es Johnson. Para eso recurro al corresponsal de COPE en Estados Unidos, mi querido amigo y compañero Juan Fierro. Buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. A ver, ¿quién es Brian Johnson? Decía antes que es un multimillonario americano, pero ¿quién es? ¿De dónde es? ¿Qué se sabe de sus orígenes familiares? Bueno, Brian Johnson es, como decías, un empresario estadounidense que nació en agosto del 77 en la localidad de Provo, en el estado de Utah. Es una localidad media, unos 110.000, 115.000 habitantes, pero se crió en una localidad cercana a Provo, se llama Springfield, que es mucho más pequeña, una localidad de apenas 30.000 habitantes. Todo esto en el estado de Utah, que tiene su interés, ya que sus padres tenían una pequeña empresa de transporte, pero a los 19 años Johnson se convirtió en misionero mormón, por eso te decía lo de Utah, y pasó 2 años en el Ecuador. Se graduó en estudios internacionales en el 2003 y en el 2007 obtuvo un máster en economía en la Universidad de Chicago. ¿Y cómo amasa este individuo su fortuna, este señor? ¿Y de qué dinero estamos hablando? Estamos hablando de una buena fortuna y estamos hablando de un buen negociador, de un buen negociante, porque en 2013 hizo sin duda el gran negocio de su vida. Tenía una pequeña empresa que se llamaba Braintree, que estaba especializada en sistemas de pago por móvil, de pagos por Internet. Esta empresa compró en 2012 Venmo, nos suena mucho más esta compañía, la compró por poco más de $20 millones. Pero fíjate, un año después, tan solo un año después, vendió su empresa a PayPal por $800 millones. De 20 millones que le costó Venmo a 800 millones. Me imagino que los de Venmo en aquel momento se estaban tirando de los pelos al ver que en apenas un año esa empresa que vendieron por 20 millones pues se revalorizó de tal manera hasta tal punto de que Johnson llegó a cobrar $800 millones. Juan, como sabes, él está inmerso en lo que podríamos considerar un experimento que para él es un plan de vida, tratar de reducir al máximo la velocidad de su envejecimiento biológico, algo que esta noche vamos a analizar con distintos expertos. Pero exactamente, ¿en qué consiste el plan? ¿Cómo pretende ganar esos años de vida? Es decir, ¿cuál es su rutina diaria? Bueno, vamos a ver. Johnson ahora mismo es el máximo responsable de una empresa que se llama Kernel, que es una compañía que graba y monitorea la actividad del cerebro, y también dirige otra compañía que se llama OS Fund, que es una firma que se centra en inversiones fundamentalmente en empresas tecnológicas y científicas, que también nos da una idea por dónde va su filosofía de vida. En octubre de 2021 hizo público su proyecto. Es un proyecto que se llama Blueprint y es un proyecto que pretende medir y revertir lo máximo posible la edad biológica de las personas. Johnson afirma que hasta el momento ha podido revertir en total la edad epigenética, que es decir, es la edad funcional de cada célula del organismo, en revertir esa edad total de su cuerpo en aproximadamente algo más de 5 años, 5,1 años. ¿Y en qué consiste? Pues Johnson como decías, es el conejillo de Indias de su propio proyecto. Comenzó por analizarse 78 órganos de su cuerpo, tomando muestras de sangre, de saliva, de heces, de orina. Después se sometió a resonancias magnéticas, ecografías, pruebas de condición física,
los datos se fueron recopilando y estudiando órgano por órgano y se fueron comparando con los de una persona sana, de 10, de 20, de 30, de 40 años. Y después un equipo de más de 30 médicos y expertos intentaron averiguar cómo devolver el cuerpo de Johnson a una edad más joven, basándose en todos esos estudios que habían elaborado. Bueno, ¿y cómo se llega a ese? Porque ese es el objetivo, ¿no? ¿Y cuál es la rutina que estableció Johnson para intentar, alcanzar esa fuente de la eterna juventud? Pues Johnson se levanta antes de las 5 de la mañana. Se pesa en una báscula de alta tecnología que no solo mide su peso, sino también su grasa corporal, su nivel de hidratación. Luego se toma la temperatura corporal a través del oído. Johnson ha descubierto que su temperatura corporal es unos grados inferior a la media. Dice que es una buena señal que explica, ya que las investigaciones científicas sugieren que si el cuerpo funciona en frío, pues dura mucho más. Ingiere, en todo este proceso, como te digo, que empieza antes de las 5 de la mañana, ingiere 54 pastillas junto con una bebida que él llama el gigante verde, que contiene creatina, flavanoles de cacao, péptidos de colágeno, y se pone una gorra en la cabeza que bombea luz roja al cuero cabelludo para estimular el crecimiento del pelo, porque, como tú decías, por dentro y por fuera hay que estar bien. Después hace ejercicio, sometiéndose a un proceso de 25 pasos que incluye, entre otros, 10 minutos de arrastre con trineo, de trineo nórdico, nórdico inverso, en fin, toda una serie de ejercicios bastante saludables, vamos a decir, para intentar aumentar la fuerza de su diafragma. Luego desayuna, y aquí ya me pierde totalmente en el proceso, porque dice que desayuna unos cuantos kilos de verdura como brócoli, coliflor, ajo y jengibre, elegidas por los beneficios para su salud. Todo esto antes de las 7 de la mañana. ¿Tú haces algo parecido a lo que él hace? Ni lo hago, ni visto lo visto. Yo no me veo con el gorro de luz roja y tirando de un trineo, vamos, no, y bueno, ya con lo del brócoli antes de las 7 de la mañana, creo que, como te decía, que ahí me pierde. Ya me gustaría a mí recuperar todo eso y mucho más, pero en fin, la verdad es que, con mi rutina diaria que me impone el cambio horario y todo eso me llega. Oye, ¿en Estados Unidos es un señor conocido? ¿Los medios hablan de él y de su proyecto Blueprint o está considerado un medio loco? Pues te diría que ni una cosa ni la otra. Es decir, sí que ha tenido algo de repercusión toda su historia, todo su proyecto, pero me imagino que hablaremos muchísimo más de él si realmente esto se confirma, si realmente esto se puede, digamos, comprimir de alguna manera y obtener beneficios que sean realmente tangibles. Es decir, que ya no solo sea él el conejillo de Indias de Blueprint, sino que esto se analice mucho más y que realmente empezamos a ver los resultados, las consecuencias. Entonces creo que no solo va a ser admirado, sino que va a ser absolutamente reverenciado, ¿no? Querido Juan, hecho el planteamiento inicial y el planteamiento general, ahora directamente nos ponemos las gafas y el tubo porque vamos a bucear en detalles concretos de este proyecto. Como siempre, gracias, un abrazo muy fuerte y buenas noches. Buenas noches, un abrazo, Adolfo. A través de la web del proyecto Blueprint podemos conocer todos los detalles del plan de Brian Johnson. Desde el dinero que mensualmente se necesita para poner en práctica su plan, unos 1.574 euros mensuales, a las calorías diarias que se necesitan, 1.977 calorías, los tiempos de entrenamiento y tipo de ejercicios, los resultados de todas las pruebas y análisis que se realiza. Es más, nos explica las cantidades y las horas exactas a las que se toman las 100 pastillas diarias de suplemento. Nos explica qué come
y hasta nos da la receta para preparar sus, digamos, suculentos platos veganos. Todo esto es absolutamente abierto al mundo a través de la web del proyecto Blueprint. This is Super Veggie. I eat around 50 pounds a month. Estos son superverduras, unas 50 libras al mes de verduras. El volumen es bastante sustancial. Básicamente es brócoli, coliflor, jengibre, ajo, champiñones, semillas de cáñamo, 300 gramos de lentejas negras, aceite de oliva. Y este es uno de mis platos favoritos, sopa de calabaza al curry. This is one of my favorite dishes, curry pumpkin soup. Bueno, como te vengo repitiendo, el plan de Brian Johnson pasa por conseguir el rejuvenecimiento en la edad biológica de 78 órganos. De momento, en el año 2021, ha conseguido reducir su edad epigenética a 5,1 años solo en 7 meses. Es decir, en 7 meses ha pasado de los 47 años a los 42 años y medio. Bueno, para entender esto, qué significa y cómo se puede conseguir, quiero saludar a Berta Rodés, es investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz. Doctora, muy buenas noches, bienvenida a la COPE y gracias por atenderme. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Encantada de estar aquí. Muy amable. En primer lugar, necesito entender qué es la epigenética, ¿de qué estamos hablando? El término epigenética ya nos daba un poco una pista de lo que es. Está formado por 2 palabras y una de ellas es epi, que en griego quiere decir encima. Entonces es algo que está por encima de la genética. Entonces nos sirve para identificar una serie de cambios que se producen en el genoma y que se van a afectar de alguna forma la expresión de los genes, y esto va a repercutir en el fenotipo. Pero no modificamos la secuencia del ADN. Nosotros siempre tenemos la misma secuencia de ADN y estos son unos cambios químicos que, digamos, se colocan encima de esta secuencia de ADN y lo que hacen es cambiar la estructura del genoma. Lo hacen más compacto o más abierto, más accesible o más inaccesible. Y todo esto va a afectar a la expresión de los genes. Entiendo. Por tanto, la edad epigenética se puede medir independientemente de la edad cronológica a través de diferentes métodos. Hablaremos de ello ahora. Es decir, que yo puedo tener 50 años en el DNI, pero tener una edad interior / de mis órganos, para que los oyentes lo entiendan, de 45 a 40 años. ¿Más o menos es eso? Sí, es un poco eso. Hemos de tener en cuenta, y esto todos lo conocemos, que en la edad cronológica, a una misma edad cronológica, pues hay gente que está más envejecida que otros, ¿no? Y entonces aquí entra este término, el concepto de edad biológica. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo, no? De alguna manera, nuestras células, nuestros órganos, puede ser que estén más o menos envejecidos, aunque tengamos una determinada edad cronológica, ¿no? Entonces, cuando estudiamos envejecimiento, intentamos no utilizar la edad cronológica, sino otros marcadores que nos identifiquen mejor la edad biológica. Y entonces, la edad epigenética, que es uno de estos biomarcadores, nos sirve como surrogado para ver cómo está a nivel biológico la edad de nuestras células, ¿no? De alguna forma sería esto. Bien, vamos a entrar de lleno en el proyecto Blueprint. Supongo que naturalmente usted ha curioseado en este proyecto. Información para los oyentes: es detrás de este plan, financiado y protagonizado por el multimillonario Brian Johnson, está el doctor Oliver Zollman, un equipo de 30 médicos. Zollman, quien lo lidera, tiene 29 años, se autodefine como el doctor del rejuvenecimiento. En su perfil de LinkedIn podemos leer que su objetivo es lograr que en 2030 personas de 80 años tengan 60 en 78 órganos del cuerpo humano. En primer lugar, doctora, ¿le suena Oliver Zollman? ¿Es alguien de prestigio en el mundo de la epigenética? ¿Conoce su bagaje profesional? No, he de reconocer que no lo conozco, la verdad. Pero sí, también he de reconocer que a raíz de que contactasteis conmigo para este programa, pues he hecho una búsqueda de este doctor en PubMed. Entonces, es una persona muy joven. Creo que está en el comienzo de su carrera y no le ha dado tiempo a generar pues muchos datos.
no tiene publicaciones en este campo. Digamos, en esta base de datos del PubMed es donde todos los profesionales de la investigación biomédica encontramos todo lo que hacen otros, ¿no? Y lo podemos evaluar, lo podemos conocer. Y él, yo creo que aún es joven y no tiene aún mucho bagaje, o al menos no está publicado, no está a disposición de la comunidad científica. Perfecto. No lo conozco. Lo está contando la doctora Berta Rodés, investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de La Paz. Decíamos que Brian Johnson quiere pasar de 47 años, edad del DNI, a 18 en términos de aspecto exterior y estado de salud de sus órganos. Doctora, ¿es científicamente posible rejuvenecer el cerebro, los pulmones, la piel, la vista, el pelo, la salud intestinal, la edad de sus encías, de sus arterias, etcétera, etcétera? ¿Esto es científicamente posible? A ver, a nivel conceptual, sí, es posible. Si hablamos de rejuvenecimiento epigenético, pues utilizando la reprogramación celular, utilizando factores de Yanamaka, que obtuvo el premio Nobel hace unos años, cuando los descubrió, pues sí que podemos conseguir que las células vuelvan a su estado inicial, a las etapas iniciales de desarrollo, células no diferenciales y pluripotentes. De alguna forma ponemos el reloj a cero, pero también es cierto que perdemos toda la función de las células, con lo cual tampoco es bueno, y de alguna forma pues esta reprogramación de poner el reloj a cero no creo que nos interese. Entonces, conceptualmente sí, pero yo lo veo complicado, y las investigaciones en el fondo están más dirigidas a enlentecer y prevenir el envejecimiento o ir a un envejecimiento más saludable. En el fondo, el envejecimiento es un proceso natural y además necesario, y lo que hay que conseguir es que sea un envejecimiento saludable, que lleguemos a las etapas finales de la vida bien. Pero lo de buscar la fuente de la juventud y tener una vida ilimitada, no, yo no lo veo posible. Doctora, ¿en qué punto está la investigación en epigenética en nuestro país, aquí en España? A ver, nosotros aquí tenemos muy buenos investigadores en el campo de la epigenética, investigadores reconocidos a nivel mundial. Hemos de tener en cuenta que la epigenética es una línea de investigación muy importante en cáncer y tenemos, como digo, muy buenos investigadores en este campo. No me quiero despedir de usted, Berta, sin preguntarle la siguiente cuestión. Yo sé que tengo que dormir suficientes horas y con sueño de calidad, que debo hacer ejercicio, que no debo fumar, que debo controlar el alcohol y, a ser posible, no tomarlo, que debo tener una dieta variada. Todo eso lo tenemos, yo creo que la mayoría, claros. Pero, por favor, si es tan amable, dígame 3 hábitos que debo añadir a esto que le acabo de contar o 3 suplementos que debo ingerir para conseguir ralentizar el envejecimiento. Por ejemplo. A ver, bueno, 3 hábitos, no sé. Yo de alguna forma intentaría reducir los niveles de estrés, que ya sé que con el estilo de vida y los estímulos que tenemos es complicado, pero el estrés es uno de los factores más determinantes para el envejecimiento. Esto sería un consejo, mi primer consejo. Luego hay también lo de protegerse del sol, o sea, tomar el sol en las cantidades adecuadas. El sol es muy dañino para el ADN, para las células, y entonces sería protegerse y tomarlo solo en las cantidades que nuestro cuerpo necesita. Y bueno, no sé, la dieta variada está mencionada, pero yo añadiría el comer productos de calidad, evitar procesados y ultraprocesados. O sea, casi es mejor comer menos, porque la restricción calórica se ha demostrado en ratones que enlentece el envejecimiento. O sea, comer menos, pero comer de calidad. Y en cuanto a suplementos, pues no sé si recomendaría ninguno, la verdad, porque si la persona está sana, tiene una comida equilibrada y de calidad, yo creo que no necesita ningún suplemento. Y si no, debería valorarse a nivel individual, porque una persona puede tener deficiencia en una determinada vitamina
y otra persona deficiencia en otro elemento. Entonces yo no soy muy partidaria de suplementos, la verdad. Querida doctora Rodés, gracias por atenderme y poner un poquito más de luz en este sueño, en este proyecto, en este experimento, podríamos decir, y poner equilibrio, cordura, sensatez y datos científicos. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Goodbye, Norma Jean, though I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on a treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before your legend ever did. Si te sumas ahora, déjame que te explique que esta noche estamos inmersos en el proyecto Blueprint. Se trata de la búsqueda de la juventud en su dimensión más amplia y completa. El multimillonario Brian Johnson pretende frenar su envejecimiento e incluso recuperar años. Y la pregunta que nos repetimos esta noche es: este planteamiento del proyecto Blueprint, este sueño de este multimillonario, ¿esto es posible? Lo primero que hago es pesarme y luego tengo todos mis sistemas listos para funcionar. Mi última extracción de sangre mostró niveles bajos de ferritina, por lo que todas las mañanas tomo 75 miligramos de hierro más 250 miligramos de vitamina C, porque aumenta la absorción. Pero bebo solo un poco de agua, Quiero saludar al prestigioso doctor Luis Morillas. Es licenciado en medicina, especializado en medicina estética. Es responsable médico de la prestigiosa clínica Aroma en la Costa del Sol. Doctor Morillas, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. ¿Usted conoce el proyecto de este multimillonario? ¿Cree que es posible que nuestro aspecto, pase de los 47 a los 18 años? Bueno, sí conozco el proyecto de este señor, lo he estado mirando. Para mí no hay mucha posibilidad de pasar de 47 a 18 años, eso lo veo bastante poco factible, porque este señor en realidad lo que está haciendo, bueno, es seguir un régimen diario a base de suplementos, comidas específicas, ejercicios, pruebas corporales, que lo que está haciendo es, bueno, llevar una vida extremadamente sana. Con eso sí puede reducir un poquito el avance del envejecimiento, pero hasta el punto de llegar de los 47 a los 18 años yo no lo veo viable. Entiendo que actualmente la medicina estética ofrece muchas opciones para rejuvenecer el rostro. ¿Cuáles serían esos tratamientos u operaciones y qué resultado óptimo se puede lograr? Quiero decir, le ruego por favor ahí capacidad de síntesis porque supongo que hay muchos y en todo caso, ¿qué edad facial podríamos recuperar gracias a la medicina estética? Bueno, tratamientos en medicina estética, como acabas de decir, hay muchísimos. Yo me centraría un poquito más en los que para mí suponen un mayor beneficio a la hora de rejuvenecer el rostro, que sería el tratamiento con bioestimuladores. ¿Qué significa eso? Pues introducir determinadas sustancias que tenemos a nuestra disposición pues en el rostro para volver a estimular esas células que con la edad van perdiendo la posibilidad de producir colágeno. Entonces vamos a recuperar todo ese colágeno que garantiza pues que tu piel sea pues más elástica, más tensa, y recuperaremos edad facial con ese tipo de tratamiento, al margen de otros muchos que hay que son suplementarios a esta bioestimulación. ¿Qué edad podemos recuperar? Pues aproximadamente entre 10 y 15 años, tranquilamente, si hacemos una constancia y mantenimiento del rostro con esos tipos de tratamientos. Por tanto, por lo que me dice, deduzco que el colágeno es un cómplice necesario, ¿no? Totalmente, porque el colágeno es el que nos da pues esa
esa tensión en la piel que favorece el que no se nos descuelguen los tejidos como pasa cuando vamos envejeciendo. Pero no solamente a nivel facial, a nivel corporal pasa exactamente lo mismo. El colágeno se va perdiendo, la piel va quedando flácida, se va arrugando y se va cayendo. Y eso es uno de los principales componentes, junto con la elastina y con otro tipo de sustancias que tiene la piel, pero fundamentalmente el colágeno. Doctor Morillas, desde hace años Brian Johnson se somete a una estricta rutina de sueño para lograr que sea de calidad y que sea constante. Duerme solo, en una habitación oscura completamente, siempre se acuesta a la misma hora, no tiene ningún tipo de actividad una hora antes de acostarse, duerme sobre un colchón con control de temperatura, con unas lentes que bloquean la luz natural, además de controlar el bruxismo, apretar los dientes mientras duermes. Esto sería el bruxismo que durante 20 años él no detectó. ¿Está demostrado científicamente que el sueño ayuda a mejorar nuestro aspecto exterior? Quiero decir, ¿es cierta esa sensación que tenemos todos de que nos levantamos con mejor aspecto si hemos dormido bien que si hemos dormido poco y mal? Por supuesto, está demostrado totalmente, porque durante el sueño el cuerpo emprende la reparación celular de todo nuestro organismo, y eso activa el rejuvenecimiento. El cerebro va eliminando todos los desechos que tenemos y las toxinas que acumulamos durante todo el día. El sistema nervioso se mueve más lentamente y descansa. Y luego, sobre todo, las hormonas del estrés, que caen a los niveles más bajos durante el sueño, que también está demostrado que el estrés es uno de los factores más importantes en el envejecimiento de todas las personas. Además que el sistema inmunológico, por ejemplo, se reinicia por completo y se reactiva. Y, por supuesto, hay una cosa muy importante que decir aquí, que es que durante el sueño se mantienen los telómeros, que son, te voy a explicar rápidamente, los cromosomas nuestros que forman parte del ADN celular, de nuestras células, están protegidos por los telómeros, que son las partes distales de los cromosomas, o sea, la parte más exterior del cromosoma. Estos telómeros, a medida que va aumentando la edad, se van acortando, protegen menos, por supuesto, a nuestro ADN celular y vamos envejeciendo. Bueno, pues la longitud de ese telómero, cuanto más longitud tiene, más nos va a proteger de ese envejecimiento. Pues el sueño está implicado en favorecer que esos telómeros se mantengan lo más largos posible durante la edad biológica de cada persona. Siempre hemos repetido en este programa la calidad del sueño, porque, ojo, la calidad del sueño y durante el sueño son decenas de procesos los que se ponen en marcha en nuestro organismo. Por eso es tan importante dormir el tiempo suficiente y con la suficiente calidad. Doctor Morillas, además de la estricta rutina del sueño, este señor se somete a una hora de entrenamiento diario, por supuesto no fuma, no bebe, tiene un estricto protocolo de alimentación, de suplementos, de vitaminas, de minerales. Sin duda, todo eso nos ayudaría a mejorar nuestro aspecto exterior, pero hay cosas que el paso del tiempo se empeña en estropear. Por ejemplo, la calidad de nuestro cabello, especialmente en nosotros los hombres. ¿Cuál sería la rutina que tiene Johnson y qué resultados dice que está obteniendo en su edad capilar? Bueno, él sigue una rutina basada sobre todo pues, en unas formulaciones personalizadas que utiliza a base de minoxidil al 5% y otras sustancias como la biotina y otras vitaminas que estimulan el crecimiento del pelo. Luego utiliza también, se inyecta el plasma rico en plaquetas, que esto es uno de los grandes avances en este sentido en el tema capilar, que se le extrae sangre, se centrifuga y se extrae la fracción de esa sangre, del plasma, más rico en plaquetas, y eso se le inyecta en el cabello. Son factores de crecimiento que estimulan la regeneración de los folículos y que el cabello pues se mantenga sano y lo mejor posible. Y luego también se inyecta dutasterida, que es un antiandrogénico, es una sustancia que reduce la cantidad de andrógenos, que son uno de los principales responsables en el hombre y en muchas mujeres que también se les aumenta, de que ese folículo se atrofie y nos quedemos sin pelo. Pues siguiendo esta formulación, esta PRP y estas inyecciones, aparte de un láser que se pone también en el cuero cabelludo para estimular también el crecimiento y favorecer el crecimiento del pelo, ha conseguido una edad capilar de 26 años, teniendo 45. Ahí sí puedo estar muy de acuerdo en que haciendo tratamientos preventivos con tiempo anticipado podemos lograr que el pelo se mantenga más joven más tiempo. Entiendo.
Hemos hablado del rostro, del cabello, pero todos notamos cómo el paso de los años va dejando huellas también en nuestro cuerpo. Flacidez corporal, acumulación de grasa en zonas concretas, como puede ser la tripa, la barriga, manchas lunares. ¿Y qué tratamientos corporales realmente ofrece la medicina estética para este descolgamiento de la piel? ¿Se puede mantener, conforme llegamos a la década de los 50 o de los 60, con un aspecto, yo no le voy a decir como un joven de 18, pero con un aspecto razonable y saludable? Bueno, sí, tenemos varios mecanismos para favorecer eso. Entre otras cosas, lo principal es empezar pronto. No podemos empezar muy tarde a hacer los tratamientos porque todo ese tiempo lo hemos perdido y hemos dejado que nuestro cuerpo vaya generando, que se vaya perdiendo el colágeno, como hemos hablado antes. Uno de los principales mecanismos que tenemos para hacer eso, pues es un tratamiento que hacemos mucho en todas las clínicas estéticas, que es la radiofrecuencia corporal. La radiofrecuencia no es más que una estimulación directa del colágeno, induciendo calor en el espacio subcutáneo, llegando hasta los 43 grados, y eso va a hacer que se favorezca la formación de colágeno y que los tejidos se vayan tensando. Luego, por otro lado, está el tema de las grasas corporales. Cuando hay grasa acumulada en determinadas zonas, bueno, tenemos mecanismos para eliminar esa grasa. Primero, evidentemente, llevar una dieta equilibrada, una dieta que nos favorezca que no cojamos peso, porque la obesidad es uno de los principales problemas en esta sociedad. Y bueno, llegado el caso en que esa grasa que hemos acumulado en determinadas zonas, a pesar de nuestras dietas y a pesar de llevar una vida un poco saludable, no se pierde, pues en las clínicas estéticas yo en concreto realizo tratamiento de lipoláser, que es un tratamiento local de esa grasa con un láser, introduciendo un láser dentro del tejido y destruyendo esa grasa y eliminándola. Esos son tratamientos que se hacen también y que funcionan bastante bien. Pero es fundamental el estimular el colágeno para que la flacidez corporal no avance. Doctor Morillas, le voy a hacer una pregunta que está muy alejada de su propia formación y de su actividad profesional, tiene más que ver con el perfil de un gerente. Pero claro, analizando el proyecto Blueprint, sabemos que este señor es multimillonario, nos contaba nuestro corresponsal en Washington, que colocó una empresa que le costó $20 millones en 800, está claro que es un magnífico negociador, pero el coste es uno de los grandes problemas para mantenerse eternamente joven. ¿Realmente es caro? Ya no le digo tener la apariencia de un chico o de una chica joven, pero sí de mantener un aspecto razonablemente saludable. Bueno, eso va en función un poco de la edad de cada paciente, porque si estamos hablando de una franja de edad entre los 30 y los 40 años, 25 o 40 años, estamos hablando de un coste bajo, porque sería un coste para evitar el envejecimiento, pero sin tener que hacer tratamientos muy reparadores. Hablamos de un coste que yo puedo aproximar entre aproximadamente unos 1.500 euros al año, mantenerse en una línea de la que estamos hablando. Si ya pasamos a una franja de edad entre los 50 y los 60 años, ya el coste se nos va a disparar pues casi al doble. Y a partir de los 60 años ya los costes son bastante elevados porque, claro, estamos hablando de ya tratamientos más complejos, tanto a nivel corporal como facial, para recuperar el aspecto más joven. En todo caso, doctor Morillas, deduzco por lo que me dice que si una persona de 35 años o a partir de 35 años iniciara procesos de hidratación adecuada, de limpieza de la piel adecuada y de tratamientos estéticos adecuados a su edad, probablemente no solamente va a obtener mejores resultados en el futuro, sino que también va a conseguir abaratar esos tratamientos para tener un aspecto saludable, ¿no? Muchísimo. El abaratamiento es grandioso, porque estamos hablando de que cuando nosotros empezamos pronto a hacer tratamientos preventivos, ya que yo considero la medicina estética hoy día como un tratamiento preventivo del envejecimiento, si ese tratamiento preventivo lo hacemos desde el inicio, desde una edad temprana, no vamos a llegar tan pronto a tener ese deterioro, y mantenerlo en el tiempo es simplemente pues hacerse tratamientos anuales o cada 6 meses para mantener nuestro aspecto. Si a eso le sumamos además llevar una vida saludable, un estilo de vida, hacer ejercicio físico, dormir, como hemos hablado, suficientes horas, pues estamos hablando de que todo ese conjunto de procesos van a hacer que nuestro envejecimiento se lentezca, que es lo que yo creo que hoy día estamos consiguiendo, lejos de aparentar 18 años con 47, ¿sabes?
Si tienes alguna consulta, quieres resolver alguna cuestión, encuentras al doctor Morillas en una clínica, en una preciosa localidad de la Costa del Sol, Clínica Aroma de olor. Doctor Morillas, gracias por atenderme a estas horas, muy amable y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Cuántas veces hemos oído e incluso hemos repetido esta frase? Somos lo que comemos. Si esto fuera así, Brian Johnson sería básicamente un vegetal, o una legumbre, o una semilla, porque básicamente es eso lo que come. La alimentación es parte de su plan de rejuvenecimiento, y como tal, lo explica en su web. Voy a hacer un pequeño brebaje. Primero un poco de agua, 2,5 gramos de creatina, 8 gotas de manganeso, 125 microgramos de yodo líquido, porque hoy es sábado, son 250 microgramos en días pares, 20 gramos de péptido colágeno, 2 cucharadas de espermidina, 500 miligramos de cacao para los flavonoles, aumenta el óxido nítrico para el entrenamiento, y una cucharadita de canela. Cinnamon. Bueno, todo eso en un vaso de agua que además le sirve para tomar las pastillas que le tocan por la mañana. Todo eso y el estricto protocolo de alimentación que mantiene, ¿le ayuda a rejuvenecer? Bueno, tengo el honor de saludar a Miguel Ángel Martínez González. Es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la prestigiosa Universidad de Navarra. Es catedrático adjunto de la Universidad de Harvard. Es el mayor investigador y conocedor de los efectos de la dieta mediterránea. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Oiga, ¿usted conoce el proyecto Blueprint de este multimillonario? ¿Ha tenido oportunidad de curiosear en su protocolo de alimentación? Y si es así, ¿qué le parece? Pues sí, lo conozco. Creo que tiene una serie de elementos que van en la línea de lo que estamos viendo en medicina preventiva. O sea, que una alimentación que favorece los alimentos naturales, no procesados o mínimamente procesados, de origen natural, de origen vegetal, ¿no? Y que favorece pues también alejar el estrés, que favorece un sueño de calidad, que favorece una actividad física. Todo esto es un estilo de vida que lógicamente tiene muchos elementos a su favor. Lo que pasa es que cuando uno ve todos los detalles, digo, esto es imposible que la mayoría de la población lo lleve a la práctica. Déjeme, por favor, que yo vaya extrayendo poco a poco información y reflexiones desde su conocimiento. Él explica como dato curioso que en su proyecto se come más de 30 kilos de vegetales, bayas y nueces por mes, pero que no come ni carne ni pescado. Oiga, ¿se puede mantener una dieta saludable sin comer carne y o pescado? Supongo que las 100 pastillas que se toma al día es para suplementar en cierta medida esa carencia, supongo. Sí. O sea, se puede mantener una dieta sana, una dieta equilibrada, sin necesidad de tomar productos de origen animal. Pero hay que suplementarla y hay que saber mucho de cómo se combinan los distintos vegetales. O sea, yo le veo a Brian Johnson que está continuamente pendiente de todo esto, cosa que no se puede exigir al común de los mortales, ¿verdad? Que tengan tanta sabiduría y tanto conocimiento, y que, bueno, el presupuesto que tiene su proyecto creo que va por $2 millones al año gastados en rejuvenecerse y conservar muy bien su salud. Creo que esto no es aplicable desde el punto de vista de la salud pública al 100% de la población. Entiendo. Nosotros siempre hemos defendido la dieta mediterránea porque es fácil de seguir, es agradable al paladar, tiene una tradición detrás de miles de años sin evidencia de daño, de uso, ¿no? Y entonces todo esto hace que la gente la mantenga muy bien.
Yo creo que cualquiera que trate de imitar esto, aparte de que le va a salir muy caro, prácticamente le va a absorber la atención y dudo de que le dure mucho todo el programa Blueprint con todos sus detalles y todas sus particularidades, ¿no? Miguel Ángel, ¿podemos rejuvenecer gracias a la alimentación, rejuvenecer hasta 20 o 30 años como pretende Brian Johnson? Bueno, eso lo veo un poco utópico. O sea, que realmente la edad no perdona, y por mucho que se haya avanzado en ciencia en los últimos años, porque cada vez se conoce mejor, se han estudiado los efectos que tiene la dieta sobre los telómeros, en eso hemos realizado también desde aquí de la Universidad de Navarra investigaciones importantes, pues todo esto no consigue un retorno tan radical a tener una edad más joven. Lo que sí está claro es que estas dietas, como la dieta mediterránea, podría ser también la dieta de agua, que se han mantenido, que a mí me parece importante que haya una cultura que la haya mantenido durante siglos, ¿no? Pues esas dietas sí que facilitan pues llegar en buen estado de salud a edades muy avanzadas de la vida, a los 90, a los 100 años, con una calidad de vida bastante aceptable. Que ese debería ser el objetivo desde el punto de vista de la salud pública. Doctor, un miembro de este equipo practica el ayuno diario, hasta 16 horas sin comer absolutamente nada. Dice que se siente con mucha más energía, con mucha más concentración mental. No es la primera vez que lo oigo de boca de alguien que practica este ayuno intermitente. Sobre esto, dos cuestiones. ¿Es saludable el ayuno de 16 horas todos los días? ¿Es cierto que pueden sentir más energía y mayor concentración? Bueno, esto yo lo pondría en duda. No hay una evidencia científica definitiva sobre este tema del ayuno, sobre todo si es diario, ¿no? Se habla de esa capacidad que tiene el ayuno intermitente, o pasar una serie de horas, un ayuno parcial, para tener un estado mejor desde el punto de vista de los efectos hormonales que pueden tener los cuerpos cetónicos. Todo esto se está hablando, se están haciendo dietas, pero no hay estudios solventes a largo plazo que demuestren que esto, porque todo lo que dice Brian Johnson suele ser a muy corto plazo y suele ser con un tamaño del estudio que es el mismo, una sola persona. Hay que tener siempre en cuenta que hay una amplia variabilidad individual y que hay que ser muy cautos antes de hacer una recomendación generalizada a la población. Comprendo. Oiga, se escriben tantos libros sobre dietas, se escucha hablar tantos supuestos expertos en vida saludable, unos que sí es bueno ayunar, porque ayudar sin duda siempre es bueno. Esto es. Otros que no, unos que el aguacate es buenísimo y debemos comer uno al día, otros que, ojo, nada de abusar, unos que lo realmente saludable es ser veganos, otros que hay que comer pollo, pavo y conejo, además de mucho pescado, unos que nada de alcohol, ni vino, siquiera una o dos copitas, que otros dicen que es cardiosaludable. Llega un momento en el que no sabemos a quién creer. ¿Usted comparte conmigo esta reflexión? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues creo que en esto puede parecer que lo digo porque yo he trabajado en ese tema, pero no soy yo el que lo dice. Detrás de lo que yo digo está la Universidad de Harvard, están los mejores estudios de intervención en nutrición que se han hecho en Europa. Es lo que comían nuestros abuelos, la dieta mediterránea clásica. Eso es lo mejor sustanciado desde el punto de vista de la evidencia científica. Hemos tenido durante casi 5 años de media a 7.500 personas no comiendo lo que ellos preferían, sino lo que le decíamos los investigadores, y hemos visto unos efectos que esto no tiene paralelo, unos efectos beneficiosos impresionantes sobre la enfermedad cardiovascular, sobre el cáncer de mama, sobre la fibrilación auricular, sobre la diabetes, de prevención primaria. Entonces esto es muy aplicable a la población. Aquí hay algunos aspectos que puede parecer que nos contradecimos los que trabajamos en medicina preventiva, porque hay que segmentar el mensaje. No es el mismo mensaje el que hay que darle sobre el alcohol a gente que tiene 18 años que a gente que tiene 60 años. Hay que segmentar el mensaje y en función también de si alguna vez han consumido alcohol. Si alguien no ha consumido nunca alcohol, yo jamás le invitaría a iniciarse en el alcohol. Pero si alguien consume habitualmente alcohol y ya tiene una edad más avanzada, pues le diría que lo óptimo, como
patrón de consumo de alcohol sería consumirlo siempre en las comidas y en forma de vino, preferentemente tinto, y sin pasarse nunca de 2 copas al día, y no concentrarlo en el fin de semana en plan botellón. Esto yo creo que estamos de acuerdo los que hemos hecho estudios epidemiológicos o de intervención sobre la dieta, porque vemos que efectivamente tiene un efecto beneficioso, porque reduce el riesgo de enfermedades isquémicas, cardiopatía isquémica, o sea, infarto de miocardio o ictus isquémico o mortalidad prematura en estas personas, pero en las personas jóvenes que no tienen ningún riesgo de ictus ni de infarto, prácticamente su riesgo es cero, y de lo que tienen riesgo es de suicidio o accidente de tráfico, hay que decirles que tolerancia cero al alcohol. Creo que esto no es contradecirse, es adecuar el mensaje en la época esta de la medicina de precisión, medicina personalizada, a la situación de cada uno. Usted lleva décadas investigando los efectos de la dieta mediterránea en la salud, es evidente por sus comentarios, en fin, lo seguro y lo científicamente demostrado que está. Dígame entonces por qué tienen tanto éxito otras dietas, por qué se ponen de moda. Bueno, porque creo que tenemos una cierta confusión en nuestras fuentes de información, o sea que a veces se le hace más caso a una estrella del entretenimiento que a un científico que lleva 30 años recogiendo datos pacientemente y publicando artículos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, quien es más famoso en las redes sociales o quien es más famoso en las series que se ven por televisión, pues si dice algo, o un deportista de élite, si dice algo, o un millonario en este caso, va y pone una página web y esto llega a mucha gente porque tiene unos recursos. Y también hay cierto empeño de algunos sectores, desde luego no quiero demonizarlo a todos, Dios me libre, ¿no? Pero algunos sectores que venden, de la industria alimentaria, que venden comida, bebida, basura, que les interesa lo que yo le llamaba la tinta del calamar, ¿no? O sea, lanzar como una enmienda a la totalidad de todo lo que investigamos los epidemiólogos de la nutrición y decir, bueno, estos se contradicen, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y entonces anchas Castilla y nuestros productos que claramente la epidemiología demuestra que son insanos, pues los seguimos vendiendo, ¿no? Porque hay un interés comercial detrás. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Usted es autor de un libro, cuando digo usted me refiero al doctor Miguel Ángel Martínez González, ojo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, catedrático adjunto de la prestigiosa Universidad de Harvard. Decía que usted es autor de un libro que yo conservo en la estantería de mi despacho desde hace años, lo consulto, lo releo de vez en cuando, Salud a ciencia cierta, consejos para una vida sana, sin caer, entre paréntesis, en las trampas de la industria. Por favor, deme a los oyentes, deme a mí 3 consejos que van a encontrar en ese libro para mantener una vida saludable. Bueno, pues creo que hay que mantener la fruta como postre habitual. Creo que este es un consejo importante, que hay que preferir el pan integral de verdad al pan blanco, porque consumimos mucho pan en España, no sabemos comer sin pan. Y hay que buscar el tipo de pan integral que a uno le guste más, pero ese sería un cambio muy sencillito. Y después la tercera cosa es integrar la actividad física en la rutina diaria. O sea, no hay que llegar a ser alguien exagerado, porque lo que he visto de Brian Johnson, que es del que estábamos hablando, hay mucha exageración, ¿verdad? Es decir, que hay que hacer algo que sea asequible, que esté integrado en la rutina diaria, pero hacer actividad física, si es posible todos los días y por lo menos 5 días a la semana, ¿no? De dejar el coche aparcado un poco más lejos y dar un poco de paseo, subir escalones, integrarlo en la rutina diaria, la actividad física. La combinación de una dieta mediterránea y actividad física es de lo que hemos visto una vez tras otra que más beneficia a la salud de la población, a la longevidad, a la prevención de enfermedades crónicas, y creo que eso es, si tuviera que resumirlo mucho, ese es un mensaje. Y por supuesto, si alguien fuma, que deje de fumar, ¿eh? Eso está por delante de todo lo demás, ¿no? Doctor Martínez González, sin ánimo de violentarle, he de decirle que cuando he solicitado su presencia en este programa, usted ha dicho siempre sí, y he de decirle que para mí es un auténtico honor que le dedique a los oyentes del programa estos minutos. Gracias, y le ruego, por favor, que siga ahí al pie del cañón trabajando por la salud de todos. Gracias, ha sido muy amable. Buenas noches. Buenas noches, un placer.
Este es el proyecto Blueprint, que financia y protagoniza el multimillonario Bryan Johnson. Se trata de conseguir la reversión epigenética, reducir el ritmo de envejecimiento, conseguir envejecer más lento que el común de los mortales. Sobre su proyecto hemos oído hablar de una experta en epigenética y un experto en medicina estética, y ahora todo un experto en la alimentación. Si lo consigue o no, pronto lo veremos. En todo caso, el hábito, la costumbre, lo que hagas con tu nutrición, sin duda va a condicionar tu vida. Hasta aquí nuestro especial de hoy. Vamos al boletín de noticias de las 3:02 en Canarias. Y luego nos haremos preguntas, el porqué de las cosas. Somos gente curiosa, porque sabemos que tenemos oyentes como tú, oyentes inteligentes. Noticias. Venga, y luego volvemos. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Son las 3, las 2.